give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Buenas tardes, unas horas más tarde de lo que ha sido habitual desde que empezamos allá por 2020, pero aquí estamos una vez más con Todo Rally para resumirles el Rally Orbecame Norte, segunda prueba del Campeonato de Canarias de Rallys Asfalto, cita inaugural además del insular y del provincial de Santa Cruz de Tenerife, y como siempre con los favoritos, con muchos inscritos y como en 2025 con un itinerario dividido en dos etapas, un supertramo nocturno y la lluvia como incómoda invitada. Javier Viera, Javier Morales, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya ha comenzado a girar la ruleta del Campeonato de Canarias de Rally de Asfalto. Arrancó hace un mes y estamos en esta primera visita a la isla de Tenerife con el popular Rally Orbecame Norte, que como siempre ha reunido una gran cantidad de equipos inscritos. Las verificaciones siempre en el polígono de San Jerónimo en la Orotava. Una prueba esta que iba a medir si lo que habíamos visto en Lanzarote era verdad. El alto ritmo de Alexei Lukenuk, prácticamente incontestable en todos los tramos de la isla conejera, y ver si los demás eran capaces de estar a su altura en un rally absolutamente diferente, con a priori parece ser con climatología cambiable. Bueno, pues con muchos ingredientes para que fuese un rally atractivo. Y entre esos ingredientes, vehículos de ese campeonato insular y del provincial, que son asiduos. Llegaba Manuel Mesa y veíamos los Suzuki Swift Rally 2, el Alpine, novedades, ingredientes que siempre aderezan el Campeonato de Canarias cuando hace su paso por la isla de Tenerife, y son varios seguidos en este arranque de temporada. Sí, los habituales del regional, un grupo de equipos reducido respecto al año pasado, pero interesante igualmente, que se sumaban a un provincial de Tenerife que parece que sí que va a estar más animado con esas unidades a las que hacían mención, también como la de Manolo Mesa, la de Ayos Almeida o el Alpine del palmero Jorge Rodríguez, entre otros muchos equipos que, como decía antes, pues aportan un aliciente especial a este rally que habitualmente abre la temporada de esta disciplina en Tenerife. Hablaremos de neumáticos, es decir, antes veíamos esa imagen, hablaremos de lluvia, pero Javi, ¿comentabas? Sí, que cambian muchas cosas en el Rally Orbecame Norte, pero siempre fieles al patrocinador principal, a Orbecame. En ese polígono San Jerónimo se llevan haciendo las verificaciones desde que prácticamente tengo yo recuerdos, desde aquel Palma Canaria Norte, siempre las verificaciones en las puertas del concesionario Opel en el norte. Y ahí veíamos también de esos Suzuki que se han quedado en Tenerife, parece que para disfrute de los aficionados, en este caso 2 unidades, que también añadían cierto morbo para ver quién podía ser más competitivo, o el Lotus que volvíamos a ver en acción en este rally. Vemos la lluvia que aparecía por la tarde y la decisión que tenían que tomar los pilotos con respecto a los neumáticos. Por fin, 21 años después, vamos a volver a tener a Dani Sordo en el Rally Islas Canarias, pero esta vez con un Rally 1. En el final de su carrera deportiva, el cántabro comparte el tercer volante de Hyundai con Hayden Paddon y Esape Calapi, y ha sido el escogido para participar en la quinta prueba del Mundial. Hablamos con él antes de esa participación frustrada en Santa Brígida y aprovechamos para preguntarle por su regreso al Mundial casi un año después y por los problemas que su equipo tuvo en la primera visita a Canarias en 2025. Después de un año sin estar en el Mundial, pues volver a debutar aquí en España pues es una pasada, y más pues para correr un rally del Mundial, ¿no? Yo creo que se lo merece Canarias tener un rally así, muy contento y motivado después de tanto tiempo. Bueno, creo que tenían un problema un poco de setup con el coche, no tenían muy claro unas cosas de diferenciales y todo esto, que al final pues tú decides de traer un material y al final era un rally nuevo, que no conocían mucho, entonces creo que tampoco hicieron un test previo al rally muy bueno, entonces el setup del coche creo que no era el adecuado para la isla. Es un sitio especial, que bueno, carreteras son un poco especiales, muchas curvas, ellos yo creo que tampoco lo sabían, pero bueno, no te puedo decir por qué
no creo que fuese una cuestión de presupuesto, pero igual no se pensaban que iba a ser un terreno tan peculiar. Toyota vuelve a ser la marca a batir esta temporada y da la impresión de que está aún más fuerte que en años anteriores. Sordo, que lleva desde 2014 en Hyundai, desconoce el antídoto contra esa superioridad de los Yaris, pero ni él ni su equipo baja los brazos. Si lo supiese estarían más cerca, ¿no? Pero sí que es verdad que el equipo está trabajando muy duro para estar cerca, pero Toyota también pues, es una marca importante, están un poco igual más por delante este año, pero nosotros ahí vamos trabajando a tope para poder reengancharnos un poquito. Con una nueva normativa técnica que se estrenará la temporada que viene y la marcha de dos pesos pesados como Kalle Rovanperä y Ott Tänak, el Mundial de Rallys atraviesa una etapa de transición. Sordo, que lleva desde 2005 vinculado a este campeonato, entiende la decisión de sus excompañeros y es optimista sobre estos nuevos coches. Bueno, al final Tänak ya también llevaba mucho tiempo, creo que estaba un poco quemado ya de los resultados, de todo, y Kalle pues ha conseguido un poco sus objetivos y los rallies hoy en día pues también demandan mucho tiempo, mirar los vídeos, los entrenamientos. Los coches van a ser diferentes, un poco más, todo más descafeinado, pero igual le puede dar un poco más de oportunidades a pilotos jóvenes o a equipos que no son oficiales de ganar carreras, que tendrán un punto menos de espectacularidad, pero si todo el mundo se pelea más por la victoria y hay 15 o 20 coches por disputas un rally, creo que el interés puede aumentar. Nuevos no sé si me voy a subir, sinceramente. Al final, si me dan la oportunidad de subirme o de evolucionar el coche o de trabajar en ello, pues estaré encantado. El Rally Orbecame Norte, fiel a su nombre, a su patrocinio y también últimamente a su esquema, a su recorrido, prácticamente clavado a lo que fue el año pasado y también con ese arranque desde la Plaza de Charco, que también funcionó el pasado año y que esta vez eso sí cambiaba, teníamos una asistencia previa a la propia ceremonia de salida y de ahí los coches salían enfilados al primer tramo cronometrado sin haber asistencia posterior. Sí, solo un detalle, la borrasca Teresa también dejó su rastro, su rastro en esta prueba porque hizo que se eliminase el shakedown que afectó a algunos equipos que no pudieron tener una toma de contacto previa, como así lo había querido la organización, y tal cual el año pasado pues todos los inscritos iban a lanzar a ese primer tramo de 20 kilómetros ya de noche y con la incertidumbre de cómo podía estar el asfalto. Ahí vemos las imágenes, el punto de vista de Geray Lemes y Aitor Cambeiro, especialmente Geray Lemes, que era quien se ponía esas gafas en la propia ceremonia de salida, colorida, con esa pantalla gigante, distinta, ese planteamiento más horizontal, más en paralelo respecto o comparado con otras ceremonias de salida. Y veíamos en la salida que la carretera estaba húmeda, no dejaba entrever si era para un neumático puro de agua, que parece que no, o valía con un neumático blando, y ese iba a ser el primer quebradero de cabeza de los pilotos en este arranque. Y lo palpamos en el directo que hicimos desde las verificaciones previas a esta ceremonia de salida, se palpaba perfectamente, Rita Dennis lo transmitió, lo vimos en directo a través de Canarias Play y del canal de YouTube de Deportes de Televisión Canaria, como todos estaban esperando al final. Creo que el que más apuró de hecho fue Copy Sport con Enrique y Geray Mujica, que estaban esperando hasta el último momento para elegir qué monta de neumáticos realizaban, porque efectivamente había estado lloviendo durante todo el día, pero la sensación es que el suelo se había secado lo suficiente y eso generaba muchas dudas en la elección. We know how difficult this rally is, and you cannot expect anything before the finish. So yes, the idea is to be calm and do stage by stage with maximum concentration and do it carefully. La verdad que la segunda prueba del campeonato, el Rally Norte, siempre ahí con la lluvia, pero no equivocarnos con la monta de los neumáticos y bueno, está lloviendo, creo que va a ser un tramo esta noche muy difícil, hay niebla, son 20 kilómetros y bueno, habrá que ir con un buen ritmo y a ver dónde estamos. Con muchas ganas, un rally que ya sabemos que va a ser difícil, hay que tener algo de paciencia porque la climatología es un poco cambiante, pero bueno, vamos a intentar acertar con los neumáticos y con el reglaje y hacer un buen papel. La competencia es muy alta, pero bueno, la verdad que este rally me gusta bastante, las condiciones así ya se nos dieron bien el año pasado, vamos a intentar dar todo de sí, no cometer errores, que al final en estas circunstancias se trata de eso, de ser constantes y llegar a todos los tramos.
Este es el recorrido total de todo el rally, las distintas 4 especiales que iban a recorrer, pero con esa incertidumbre de con qué monta realizar durante la noche del viernes en Caraván. El primer tramo cronometrado, Los Realejos con el Deporte, Agua Mansa, el tramo más largo del recorrido, 19,95 kilómetros. Pues sin llover, pero con el piso, como han visto, completamente mojado. Los equipos se encontraban en estas circunstancias para arrancar la especial. En Lanzarote había dominado Alexei Lukianuk por delante del local Jerey Lemes y en el norte de Tenerife por delante del local Enrique Cruz. El ruso volvió a volar en Los Realejos con el Deporte, Agua Mansa. Los tiempos intermedios hacían prever un golpe en la mesa. Правый 2, 30, левый 5 плюс 60. Правый 3 минус острый, 0,2 плюс 120. Scratch de los rusos, de esos que dejan sin argumentos a sus rivales, 25,9 segundos de ventaja en un tramo de 19,95 y eso que llegaba pinchado a meta. Sí, y hay otro detalle, hemos estado hablando de la lluvia, de las humedades, se ven parches de humedad en algunas interiores, en esas cámaras on board que hemos preparado en el programa, pero es que además hacía frío. Y es que además también la salida se retrasó 4 minutos, con lo que los neumáticos también caían en temperatura y esos primeros kilómetros no tuvieron que ser fáciles para los primeros equipos. Antes hablaba justamente de lo que tardó el Copiesport en decidir la monta. Por la información que manejo, parece ser que el principal problema es que cuando montaron los neumáticos previstos, al ir a comprobar la presión, tenían pérdida en uno de los neumáticos por una de las válvulas y eso les hizo cambiar la monta decidida. Así que esa fue una de las cuestiones. No sé si la monta definitiva que tuvieron que hacer les hizo perder tanto tiempo. 50 правый, 5 плюс чуть поздний. 50 правый 0, 90 левый 6 плюс. Открывается. 100 правый 3 плюс поздний. 30 левый 4 двойной. A pesar del tiempo que perdía, en realidad Enrique Jerey hacían un buen tramo, vistas las referencias con sus rivales canarios, y además decía en meta que no había cometido ningún error en referencia al tropiezo que le costó el rally el año pasado. Sergio Fuentes y Tecoriz Hernández, ganadores el pasado año de este rally en los mismos tramos y unas condiciones de mayor lluvia, eran terceros a 11,7 de Cruz y a más de 37 segundos de su compañero de equipo de Skoda. Ellos sí que decían no ir cómodos, con la sensación de poco agarre, que eso sí que fue la tónica general, casi ya no solo durante la noche, sino también la primera sección matinal. Y además necesitaban coger confianza. Venían de un rally Lanzarote donde no encontraron el ritmo, donde les estaba costando. También decía que son rallies totalmente diferentes. Aquí está en casa y siempre correr en casa a un piloto como Sergio, que además venía de ganar este rally, le tenía que servir para volver a plantarse como uno de los favoritos en el campeonato. Y decías recuperar confianza, era el caso de Jerey Lemes, que no podía ser más sincero. En esos arranques de sinceridad que tiene el lanzaroteño a veces en los control stock, decía el peor tramo de mi vida, y eso después de llevarse un susto nada más empezar esta especial nocturna, y además que tenía esa referencia, aunque en realidad la referencia y el recuerdo lo tendría más claro al día siguiente, pero no deja de tener ese recuerdo del golpe que sufrió el año pasado, que fue tan aparatoso, que fue, en fin, tan noticiable y que le costó en términos de confianza tanto rédito al campeón de hace 2 temporadas. A eso se le une que en el primer tramo de noche se da un susto. Se da un susto, eso es lo que nos cuentan en el equipo, y que esa confianza automáticamente, o esa desconfianza automáticamente aparece en Jerey Lemes, que le cuesta unos kilómetros volver a coger, pero prácticamente hasta el cuarto tramo no es capaz de estar en los tiempos de los equipos de cabeza. De todas maneras hay un detalle del que no hemos hablado mientras vemos el debut en rally de Óscar Donis, que ya había tenido contacto con el coche hace unas semanas con la subida al Boquerón. La longitud de los tramos. Cuando tienes tramos de 20 kilómetros en la noche del viernes y en el primero de la mañana del sábado, donde ya sumas 40 kilómetros de un total de 100, es un porcentaje muy alto. Cuando tienes un problema, al final el tiempo que acumulas de desventaja es muy alto, y además no tienes tiempo de solucionar un problema como si fueran a lo mejor 2 tramos de 10 kilómetros.
y la verdad es que ahí cuando no tienes el día, la penalización en tiempo es muchísimo mayor que digamos que en un rally regional normal con tramos más de un recorrido más corto. Óscar Doniz y Raiko Hernández se ponían quintos por detrás de los Rally 2 y el campeón del Trofeo Canario de Rallys de Asfalto, Víctor Delgado y Jacob Páez, eran sextos con el Evo 10 por delante del otro Suzuki de Adrián Chávez y Cristian Pérez en estas unidades, justo la que estamos viendo ahora mismo en imagen. Y luego por detrás Manolo Mesa y Dalos González, que solo podían ser octavos a minuto y 13 del líder, pero superando otro Rally 2, el C3 de Ayose Almeida y Alberto León, que también lleva mucho tiempo sin competir desde octubre y que también venían de ese mal recuerdo del año pasado donde apenas pues ni siquiera pudieron terminar este primer tramo del rally. Sí, un rally que te tienes que tomar con cierta cautela después de tantos meses sin competir y con ese, como le pasaba a Geray, con ese mal recuerdo del año pasado. Al final es cuestión de ir haciendo kilómetros y de ir entrando en calor, posiblemente en el rally más difícil que vayamos a encontrar este año en la isla de Tenerife. Un rally difícil también para el Alpine de Jorge Rodríguez, Zetaí Díaz Santana, estrenaban este coche en este rally. En estas condiciones, una propulsión trasera nada fácil, de hecho bromeaba al llegar a Control Stop diciendo que esperaba hacer tropecientos trompos y que sin embargo solo hizo uno y con eso se daba por satisfecho y de hecho también terminaba en esa 10ª posición cerrando el top 10 de una jornada, como decimos, inaugural, esta noche inaugural del Rally Orbecame Norte, difícil para todos y que cerraba liderando Alexei Lukianuk con ese autoritario scratch. Pues con estas diferencias que parecían tan abultadas terminaba la primera etapa. 25,9 la ventaja de Alexei Lukianuk y Yuri Kulikov respecto a Enrique Cruz y Geray Mujica. Sergio Fuentes, Tecoriz Hernández en tercera plaza con Geray Lemes y Aitor Cambeiro a 43.6 y a casi un minuto Óscar Doniz y Raiko Hernández en la quinta plaza. Según el reglamento del Campeonato de Canarias de Rally de Asfalto, en cada prueba se pueden emplear un máximo de 12 neumáticos. En este Rally 2 de tracción integral, lo ideal sería montar un juego de gomas por bucle. Y en un 2 ruedas motrices, el máximo permitido es de 10. Pero si la climatología cambia, la combinación perfecta se complica. Este estaba muy complicado porque el tramo estaba seco en unos sitios y después te encontrabas humedades. Entonces, claro, hay quien acertó y no. Nosotros vemos dónde es la carrera, qué tipo de rutómetro tiene, qué tipo de asfalto tiene y sobre todo qué previsiones meteorológicas hay para que los competidores puedan tener en el camión pues cualquier compuesto que puedan necesitar. Ahora mismo en el camión hay todos los tipos de compuestos que hay en competición, desde el más duro hasta el de agua, pasando por un blando, un medio y un semiagua que sirve tanto para seco como para mojado. Lo más que se ha usado, sobre todo hoy en la mañana, ha sido el semiagua, porque no ha estado para agua extremo, pero tampoco ha estado para seco. Elegir el compuesto aquí ha sido muy difícil, pero sí te muestro los compuestos que trabajamos en Pirelli, que tenemos la 5, que es el compuesto duro para nuestro asfalto seco. Pasamos a una intermedia, que es el 7E, una blanda, que es la Plus, la 7 Plus, y nuestra agua extrema, la Cinturato, que anoche, pues en el tramo anoche fue, yo creo que la alegría de muchos pilotos. Emma Falcón, ¿qué factores pueden definir la mejor estrategia? En días como hoy, que la climatología está tan cambiante, las estrategias de neumáticos yo creo que pueden ser la clave para ganar o perder un rally, ¿no? Y la verdad que primero llega el piloto, se sienta con el ingeniero, le cuenta un poco las sensaciones de ese tramo, le dice si han acertado, si no han acertado con las ruedas. Normalmente tiene gente en los tramos que te informa, te dan un poco un feedback, ¿no?, de cómo se encuentra en ese momento la meteorología. Se sientan con el ingeniero, determinan y a lo mejor hasta el último minuto tú tienes posibles montas que puedes decir, vale, pues tengo una opción A, una opción B o una opción C, y según va transcurriendo el tiempo de asistencia te llega esa información y según también el piloto se lo vaya pensando, pues a última hora normalmente pues te dice, venga, vale, pues opción A o opción B. Por ejemplo, Alexei ahora en esta última sección ha ido con 6 ruedas y 3 compuestos diferentes, 2, 2 y 2. Fernando Capdevila, hasta el último segundo antes de salir el vehículo de asistencias, puede cambiar la estrategia. Exactamente, porque sobre todo cuando tienes una climatología cambiante, como está pasando aquí, los tramos varían uno a otro, no va a ser la mejor para un tramo, pero tiene que ser la que vaya bien en los 3. Entonces ahora mismo estamos decidiendo durante todo el rato la monta adecuada, pero en un momento como nos ha pasado anoche y esta mañana, en ambos casos 3 minutos antes de salir, nos llegó información de meteo, tomamos un cambio a 3 minutos de salir el coche y ha sido acertada la decisión.
La segunda sección arrancaba con otro tramo de prácticamente más de 19 kilómetros, La Corona, Montefrío, Llanito Perera. A continuación, tercera especial, El Amparo, La Montañeta, El Tanque, de 11,48 kilómetros. Y por último, para cerrar esta sección y también la siguiente, tramo cuarto, Villa de San Juan de la Rambla, de 8,62 kilómetros. Pues si parecía abultada esa ventaja de Lukenuk del día anterior, nada de nada. Hacía trompo en el ruso, hacía al principio del primer tramo un trompo, pinchaba a 4 kilómetros de la meta, montaba neumáticos duros y como arrancó el día, la elección fue un completo error y lo arrastró durante toda esta sección de 3 tramos porque llovía, había niebla e incluso había barro. No había empezado la mañana bien para Lukenuk, que en asistencia su equipo tenía incluso que cambiar la suspensión trasera derecha que terminó rota el viernes. Y en esas condiciones emergió, y de qué manera, la figura de Enrique Cruz y Jerey Mujica, los campeones que monopolizaban primero el primer y segundo scratch, recortando casi 22 segundos en Llanito Perera, y se ponía líder en la meta del tanque al meterle otros 19,7 segundos, estando ya Lukenuk segundo a 15,7. Luego lograba darle la vuelta al rally en 2 tramos cronometrados, una elección correcta de neumáticos, y afrontaba la tercera sección, pues claramente la podía afrontar a la defensiva. Sí, el margen al final de la sección era de 7 segundos y lo cierto es que al final parecía que iba a haber una guerra abierta, sobre todo también teniendo en cuenta la lesión de los neumáticos, porque parecía, o todo hacía indicar, que el día iba a ir a mejor. Pero bueno, al final ya lo contaremos más adelante. Al final esa lucha por lo menos mantenía en cierta tensión a los aficionados, y ahí vemos uno de los errores de Alexei, ese digamos semitrompo, porque no llega a dar la vuelta completa, ahí con un simple giro marcha atrás y ya sale adelante, pero ya se le empiezan a ir unos segundos, y también esa confianza que puede ir fallando en un terreno tan estrecho como ese, donde el barro fue habitual a primera hora de la mañana en este Rally Norte. 20 правый 3, левый 2. 20 левый 3, правый 3. 0,2, 50. Правый 1 на левый 2 минус. 40, правый 0 через трамплин на левый 1 минус, 150 прямо. Левый 2 минус, правый 1 на левый 4 плюс. Открывается. На правый 2, 40, правый 1 минус, 20, правый 5 плюс. 30, правый 5 плюс, на левый 4 плюс. A Lukenuk y Kulikov solo el tramo de Villa de San Juan de la Rambla les vino bien. Lograron en ese tramo recortar 8,3 segundos en 8,6 kilómetros porque el asfalto estaba mucho más seco. Правый 5 минус, острый. Трамплин с правой 0, 80. Левый 1 минус, 30, левый 3. Правый 3, двойной 20, правый 4 плюс. 20, левый 7, мокро. Viendo las condiciones, es verdad que hay partes como en esta, que es en el último tramo de la sección, y claramente la monta de neumáticos del ruso puede llegarse a entender, pero viendo las condiciones de los 2 primeros tramos, no sé, es verdad que se cometen errores y que comete un error de conducción, pero no se entiende la monta de neumáticos de Alexei Lukenuk, que le hace perder toda la ventaja del viernes por la noche. No sabemos si manejaba una información muy diferente a la que manejaba Enrique o no, pero desde luego eso le hace perder la ventaja tan importante que tenía al inicio de esta segunda etapa. Dijo de hecho que había sido horrible, una primera sección horrible para él, y efectivamente así fue. Sergio Fuentes y Tecoriz Hernández cumplían al asentarse en la tercera posición para buscar el primer podio de temporada. Ya se quedaban a más de un minuto de diferencia, manteniendo a raya de momento los que eran sus rivales por esa tercera posición, que era Yerey Lemes y Héctor Cambeiro, que otra vez naufragaban en esta segunda sección.
menos lluvia que el año pasado, pero al final las mismas malas sensaciones, y era una cuestión de confianza que se notaba en el último tramo de la sección, donde al final se quedó a una sola décima del tiempo de Enrique Cruz, pero eso sí, ya han callado en esa cuarta posición, difícil de salir. Sí, Sergio lograba controlar, digamos, de algún modo a Geray, salvo hasta ese tramo, el tercero de la sección, el último, el que cerraba ese bucle, donde Geray parecía que espabilaba, incluso estuvo muy cerca de marcar el segundo mejor crono. Pero es verdad que mantenía una distancia relativamente corta con Sergio, como para que el tinerfeño no se relajase, pero con ese, digamos, o esa cadencia de tramos ganados a favor del piloto de Candelaria, ¿no? Pero lo cierto es que Geray, por la razón que fuese, con lamenta a lo mejor en lo que sucedió el año pasado, o por el ritmo sobre todo de los dos pilotos de delante, no estaba haciendo su mejor carrera. Es curioso porque siempre hemos tenido, incluso hace un año, recuerdo, en tramos en los que las cosas se complicaban y en los que las condiciones de agarre eran deficientes, siempre había que contar con Geray, incluso cuando estuviera por posiciones traseras, pero da la sensación de que en las últimas temporadas todo ese crédito de confianza que tenía un antiguo campeón de España de rallies de tierra y un piloto pues posiblemente el más completo que hay en activo en Canarias, me refiero en cuanto a los dos tipos de superficie, como eso lo ha perdido, ¿no? Quizá Geray. No sé si lo ha perdido o no, pero sí está claro que los años pesan y los golpes y el presupuesto hay que recordar que la temporada pasada Geray tuvo que llegar a decidir en algún rally si aseguraba el coche o si compraba ruedas. Entonces, cuando eso pasa, cuando vas tan justo y cuando no te puedes permitir fallos y existen los fallos, la confianza... Sí, la cabeza no sales al 100%. Está claro que no es lo mismo ir con un presupuesto ilimitado en el que no pasa nada si hay un golpe a tener que asumir responsabilidades. Recuerdo en una entrevista a Miguel Fuster, Miguel nos contaba, no me acuerdo en qué radio fue, pero decía que siempre cuando afrontaba, o en Motor en Línea, creo recordar que fue, él explicaba que cuando hacías una temporada siempre tenías que tener como mínimo presupuesto para todos los rallies y uno más por el golpe que tenías previsto. Era, digamos que el golpe tenía que estar dentro del presupuesto y así afrontabas una temporada con garantía. Eso contaba el alicantino. Y ahí veíamos a Manolo Mesa, que poco a poco iba entrando en calor, y al igual que a Jos Almeida, que se iban acercando ambos a la lucha por el top 5 en esta primera sección del sábado. Para izquierda 2 redonda, repito 2 redonda, haz la limpia. 50 visto, sitúa, para derecha 6, 20, para derecha 6, Azar, cuidado que aquí puede estar húmedo. Para izquierda 4, se estrecha la de la casa, se estrecha. 30, sale una derecha a fondo, y después de la derecha a fondo, freno, para izquierda 2, situar. Para derecha 3, seguido. De izquierda 6, 20. Derecha 6, morder, muy seguido. De izquierda 5, muy seguido. Derecha 2, 20. Páralo. Para. Derecha 6, muy seguido. Izquierda 5, muy seguido. Derecha 6, seguido, 20. Izquierda a fondo, 30 y frenos. Para izquierda 2. Almeida, que marchaba en esa sexta posición, lo hacía por detrás de Manolo Mesa, y la misma dinámica prácticamente que en la noche, lo que prácticamente podríamos calcar los comentarios, haciéndose a los coches de nuevo, al ritmo que exige la competición y también a estas condiciones que fueron especialmente cambiantes por el nivel de agarre. En el primero todos los pilotos decían que era mínimo. Ya en el segundo la cosa, a pesar de que ya ven cómo estaba la climatología, pues un poco se asentó, y luego ya ese último tramo que se celebró con humedades pero en condiciones de seco. Y Orlando González, que ya acabó bien la temporada pasada en Tenerife, decía al respecto Roberto Víctor Delgado que incluso lloviendo menos estaba peor el agarre que la temporada pasada, los tramos de este Rally Norte. Un Víctor Delgado que también en esta sección empezó a sufrir con la mecánica de su Mitsubishi Lancer Evo 10 y no podía empezar el año sumando como quería en el apartado TCR. Estaban ahí apuntando a la quinta, sexta posición y finalmente tuvieron que abandonar por rotura de su diferencial. También Adrián Chávez y Cristian Pérez se salían en el primer tramo del día, pero seguían en carrera y con un ritmo para estar peleando ahí por el top 6 del Rally. Luego irían escalando, caían al puesto 16, y Óscar Doniz y Raico Hernández sufrían dos salidas de carretera en este primer tramo y se tuvieron que reenganchar luego a posteriori. Sí, todo eso fue en el primer tramo de 20 kilómetros de la mañana, que fue infernal
por la parte alta, por la parte intermedia y por la parte final, porque también además, que es algo característico en Canarias, la niebla iba variando y todos nos encontraban el tramo en las mismas condiciones. De hecho, verán que en esta sección no hay FPV y la razón fue esa, no había suficiente visibilidad para que Jonathan Cano, nuestro piloto, pudiera volarlo con garantías. No, ya luego nos va a devolver con creces la falta de imágenes en esta sección. No adelanto, pero la verdad es que son espectaculares las imágenes que vamos a ver luego. Pues un rally del norte de Tenerife, Orbecame Norte, que es tan peculiar. Porque si ya es un rally complicado, pasando por tantos pueblos, con tantos cambios de rasante, con tantas complicaciones, con tantos cruces, si a eso se le añade la lluvia de las 2 últimas temporadas, o las humedades, que yo no sé qué es peor, si salir con la conciencia de que está lloviendo, de que está mojado, de que tienes que ir con cuidado, a encontrarte partes como esta que estamos viendo en el Alpine, donde llegas y se convierte en una pista de hielo, ¿no? Y un rally con pocos incidentes en realidad, porque por las condiciones que había, los condicionantes, podría haber habido muchas paradas, mucha neutralización, etcétera. Sí, que era la tónica de algunos años, pero ahora mientras les escuchaba también estaba pensando, menos mal que estas condiciones meteorológicas, ahí vemos la niebla aquí, que no se llega a ver la segunda curva, que en otros participantes sí la podíamos ver. Estaba haciendo memoria, menos mal que estas ediciones no ha coincidido con la etapa Porsche, cuando corrían 5 o 6 Porsche, porque entonces sí que hubiese sido un auténtico drama y hubiese dado la posibilidad de ganar carreras a otro tipo de vehículos. Por resituarnos en la clasificación, habíamos dejado a José Almeida y Alberto León en la sexta posición. La séptima era para Orlando González y Leonardo Álvarez con ese Renault Clio Cup. Le seguían Rubén Fumero y Laura Delgado. Siempre pues la lluvia y condiciones cambiantes, difíciles, dan oportunidad a coches más modestos. En este caso el Citroën Saxo VTS se situaba en octava posición por delante del Renault Clio Rally 3 de Santiago Pérez y Benito Sacramento. Y luego el Opel Corsa GSI de José Miguel Luis y Omar Acosta, que también se metían en el top 10, superando incluso a Jorge Rodríguez y Taidia Santana, que eran uno de esos equipos que sufrían muchísimo en el primer tramo con ese agarre mínimo. Luego Adrián Lugo y Raúl Sánchez con el Peugeot 208 Rally 4, era el primer Rally 4 clasificado en ese momento en la general. Y Erin Hernández y Ana Lorenzo con el Peugeot 106, y luego veíamos un Toyota Yaris T-Sport, ese coche que también en cuanto a copas marcó una época, el de Achaman Martín y Víctor Hernández, puesto 14, seguido de Alexis Martín y Rubén Martín, otro equipo que iría escalando a lo largo de la jornada, piloto local que ya nos ha tenido acostumbrados, de hecho lo hemos visto aquí participar incluso con un Rally 2. Que tendría la oportunidad de recuperar posiciones con el paso de la jornada. Enrique Cruz y Jaime Mujica estrenaban ese liderato, 7,4 segundos, sacaban a Alexei Lukianuk y Yuri Kolikov, con Sergio Fuentes, Tecoriza Hernández, Yerey Lemes, Aitor Cambeiro, Manuel Mesa, Dailos González y a José Almeida y Alberto León con Citroën C3 Rally 2 en esa sexta posición a más de 3 minutos. Segunda parada del Campeonato de Canarias de rallies de asfalto con el Rally Orbecame Norte. Una prueba dura, marcada por el frío, la lluvia y por una afición que, pase lo que pase, no falla. ¿Y por qué tienen ustedes paraguas si aquí hace sol? Vendrá ahora, la lluvia va a venir ahora dentro de un rato. ¿Seguro? Yo creo que sí. ¿Pero ustedes no se van a ir? No. Porque yo lo veo con el paraguas. Sí. Si hay un complemento que nunca faltan los rallies, son las neveras portátiles. Y no solo por lo que llevan dentro, sino para ver el tramo desde las alturas. ¿Cuál es el menú de hoy? Que sí, mira esa tortilla, qué buena pinta. Está buena. Recién hecha. Buenísima, aprobada. Pues mira. A ver, ¿qué tienes en la nevera? ¿Cuál es el menú de hoy? Esto es imprescindible. Pan, sí o sí. Muy bien. ¿Qué hace usted ahí? Yo viendo con mejores vistas. ¿Y este palco dónde lo alquiló? Hombre, esto es para todos los rallies. Yo lo que sé que si llueve, tú estás mejor que nadie. Hombre, preparada para todo. ¿Qué hacen ustedes ahí arriba? Este palco no lo había visto yo. Hay que improvisar para todo. ¿Y ustedes han ido solo a rallies en Tenerife o han ido incluso fuera de la isla? De momento solo aquí en Tenerife, pero este es nuestro coche de acampadas, de caravana, de todo, de rallies, de huertas, de todo. Pero es la primera vez que veo que traen los taburetes de casa. Aprovecha y siéntate.
Tercera y última sección de rally, mismos tramos que la anterior. La Corona, Montefrío y Anito Perera de 19,22. De ahí los equipos afrontarían el Amparo, la Montañeta, el Tanque de 11,48. Y el punto final, ITC Plus, segundo de la temporada, Villa de San Juan de la Rambla de 8,62 kilómetros. Enrique Crucillera y Mujica daban la estocada al rally ya en el primer tramo de esta sección. Si se esperaba que una reacción del Lukianuk tras el paso por asistencia, lo cierto es que la cuerda se rompió esta vez por la mecánica, pérdida de potencia en el motor por culpa de un sensor que cayó como una losa en el primer tramo, el más largo, perdía 1 minuto y se despedía ya de la victoria. Con el asfalto más seco, Cruz y Mujica no cometían el más mínimo fallo y lograban el scratch en el primer tramo, eran segundos en el penúltimo y en el TC Plus no podía con Lukianuk por 1,9 segundos, que desde el sexto tramo ya había solucionado ese problema con el sensor. Explicaba al final Enrique que había tenido que poner en la balanza si arriesgar o no en ese TC Plus y prefirieron no hacerlo, también porque aprovecharon pues para probar algunas alternativas en el setup del Toyota que le habían hecho sentirse más cómodos. Lo más importante para los de Disa, primera victoria temporal en un rally que se les puso muy cuesta arriba desde ese arranque del viernes. ¿Quién le iba a decir a Enrique que iba a acabar ganando este rally? Правый 2 плюс 80, левый 5 плюс широко. Левый 2 минус через подброс 150. Правый 4. 250. Левый 1 минус за трамплин 60, левый 4 плюс. Y ahora vamos a ver qué problema tuvo Alexei Lukianuk. Fíjense en el dashboard, el aviso que sale y sobre todo las consecuencias que tuvo ese problema con ese sensor que le estaba dando fallo, le está cantando un fallo con el freno de mano, fíjense. На левый 1 минус, 30 левый 2 плюс, 40 правый 0 на трамплин, 50 левый 2 минус, 150. Левый 0 чуть длинный 100, правый 3 плюс. Se han dado cuenta cómo intentaba tocar el freno de mano para ver si ese sensor, si ese fallo ya se solucionaba, y esto hacía Javi Morales, luego lo desarrollaremos con más tiempo. Lo que hizo fue hacer que el coche funcionara en tracción delantera. 5 плюс. На левый 2 длиной 50-3 минус, в правый 5. На левый 3 с доворотом. 20 левый 3 поздний, в правый 4 резать. В левый 4 плюс 70 прямо. Трамплин. Está claro que ir con un problema en el que el coche solo te funciona con tracción a 2 ruedas y en el que además sigo intentando que el sensor, que parece que estaba en la palanca del freno de mano, te hiciera que el coche funcionara, hizo que primero perdiera tiempo y segundo se llevara un susto. La escapada que se ve en el onboard es bestial de la temporada. Sí, es una escapada y una salvada de un piloto de altísimo nivel como es Alexei Lukianuk. Y abro debate, si a ustedes les parece bien, que el TC Plus sea el último tramo del rally. Yo creo que desvirtúa un poco lo que es un TC Plus, porque alguien que tenga un rally ganado es probable que no vaya a salir a pelear por 3 puntos que da el TC Plus. Ese es el origen del TC Plus. Sí. Ese es el origen del TC Plus, que haya un atractivo al final del rally. Así nació en el Tour de Corse de 1999, así es en el Mundial, así es en el Europeo, y ese es el origen, que hubiese un aliciente al final de la prueba. En lectura de campeonato, ahora Alexei sigue al mando del campeonato. Al final la lectura no ha sido del todo mala con esa segunda posición y la victoria en el TC Plus. Y Enrique, aprovechando este factor cancha, con esta primera victoria de la temporada, recorta distancia. Ahora hay 6 puntos entre ambos. Los que sí que se han descolgado un poquito pues son Geray Lemes, el que vemos en imagen, que sí apretó
al final, y también añadió un puntito en el TC Plus con ese tercer puesto, y Sergio Fuentes, que le recorta un poquito a Geray para comprimir las 4 primeras posiciones. No ganaban Enrique y Geray este rally desde 2021, su cuarto triunfo en el Rally Orbecame Norte, y nos explicaba también Geray Mujica que ahora se convierte en el copiloto, y ahí me remito a las estadísticas de Javier Viera, copiloto con mayor número de victorias en esta prueba. No lo he mirado, sí se lo escuché a Geray y seguro que si Geray lo dijo, pues será verdad. Bueno, salvaban el liderato Alexei Lukianuk y Arnautov por 6 puntos y bueno, Sergio Fuentes y Tecoriz Hernández, que disfrutaban mucho en esta sección, y eso se notaba en sus tiempos, defendían esa tercera posición en la que se situaron desde que arrancó el rally el viernes, sumaban unos puntos muy valiosos, ya no solo en el CCRA, sino también en el provincial y el insular, en el que son el equipo a batir, y eso sí, miraban con el rabillo del ojo a la evolución del MS y Cambeiro, que como comentaba Javier Viera, se reactivaron desde esta última sección, desde que dejó de llover, y eran segundos en el primer tramo, terceros y luego posteriormente terceros en esta sección, recuperándole más de 8 segundos a Fuentes y Hernández. Manolo Mesa, que vemos en imagen y que acababa la prueba exultante. Muy contento con las evoluciones del Ford Fiesta Rally 2 o R5, más bien R5, no tiene especificaciones Rally 2, pero estaba muy contento el piloto del Ford, porque ha notado un cambio en el coche, fue capaz de atreverse a cambiar las especificaciones con las que llevaba este coche Enrique Cruz y hacerlo un poco más a su manera de conducir, y acabó el rally, como él mismo decía, sin la posibilidad de haberlo probado anteriormente y con las dudas que eso le generaba, acabó el rally muy contento porque fue capaz de mejorar todos los tiempos del año pasado. Y luego además, volviendo a lo que decíamos, Sergio Fuentes, dentro de los equipos que van a seguir el provincial y el insular, pues no era un mal resultado para Manolo, a pesar de que terminó a un mundo del resto de Rally 2. Sí, en cuanto a la lucha provincial, primeros Rally 2, perdón. En cuanto a la lucha provincial, el siguiente paso será parecido a este, porque es el Rally Villa Deje, pero será a partir del Rally Villa de Granadilla, cuando esos candidatos al provincial pues tengan algo más de protagonismo, como a Ayos Almeida también, que al igual que Manolo Mesa, rascaba unos puntos importantes desde la sexta posición y se quitaba el mal sabor de boca del año pasado. Y decía que se le había hecho corto el rally, que ojalá hubiera durado más. Claro, terminó, en realidad es un rally que termina pronto y se hace corto, pero él lo decía porque ya se estaba encontrando bien, ya volvía a tener el ritmo de competición y estaba disfrutando. A propósito, un equipo palmero, que Miguel Suárez y Eduardo González estaban inscritos en este rally, finalmente no salieron, ojalá que estén en el Rally Villadeje. Sí, está claro que es uno de los equipos que está llamado a volver y a por lo menos intentar pelear por carreras como lo hacían antes de tener que dejarlas por los problemas físicos de Miguel, ¿no? Entonces, bueno, está claro que es uno de esos equipos que uno está deseando que vuelva a la carretera y a pelear por los rallies. Y otro de esos equipos cruelmente castigado por los golpes, y eso también, pues obviamente hablábamos de confianza, de presupuesto, todos esos comentarios valen para el caso de Miguelito. Sí, ahora es cuestión también de subirse al carro, al ritmo que se está rodando en el regional. Todo el que se sume ahora va a tener que pagar las consecuencias en uno o dos rallies para ponerse a la altura de los que están corriendo el campeonato, porque lo hemos visto que los de arriba están corriendo. En el caso de Enrique ha aprovechado muy bien las circunstancias para aprovechar la oportunidad y estar ahí al pequeño problema de Alexei. Alexei, a pesar de los cambios, ha estado en plan dinamita, en plan ganador de todos los tramos cuando no tiene problemas. Y seguramente que Sergio, en algunos de los rallies que se le da bien, y Geray volverá a estar al nivel que acostumbra. Vamos a ver rallies en los que seguramente los cuatro van a estar más juntos. Seguro. Y un Alexei, por cierto, que ha venido recordándonos al Alexei que ganó 4 veces el rally y las Canarias, aquel campeón de Europa, con un coche con el que está absolutamente cómodo esta temporada, nada que ver con el Hyundai que pilotaba la campaña pasada. Y está claro que si los problemas mecánicos no se lo impiden, va a ser el piloto claramente a batir este año en el campeonato. Ya sería mala suerte, entendido que es un coche de plenas garantías, que los Rally 2, la verdad es que no han dado grandes problemas. Puede haber un coche que en puesta a punto cueste meterlo a viaje y sobre todo para hacerlo correr aquí en Canarias, pero no son coches que veíamos en anteriores pasadas esa marca, y ahora espectadores que lo entenderán, ¿no? Ahora estamos cabos, ahora sabemos por qué estaba esa mancha, ese susto enorme que se dio, y que bueno, que pudo salvar sin problemas Adrián Chávez y Cristian Pérez, que terminaban en 10ª posición en este rally. Veíamos antes también a Alexis Martín y Rubén Martín, decíamos que iban a remontar
remontar, corriendo en casa, cogieron ya ese ritmo pues de martillo y acabaron ascendiendo hasta la 8ª posición por delante de Renault Clio Rally 3 de Santiago Pérez y Benito Sacramento, al margen de Manolo Mesa quinto, Almeida en 6ª posición, 7ª de Jorge Rodríguez. Más allá de esa 10ª posición, siempre hacemos esta aclaración, insistimos, porque sabemos que hay muchos espectadores que nos lo achacan, que salen pocos coches en este programa. Siempre intentamos ir más allá de la 10ª posición, irnos al top 20, digamos, al top 20 del rally. En este caso, pues es siempre lo que intentamos hacer en el final de cada una de las secciones. Ahí teníamos a Jonathan Felipe y Ana Quintana en el puesto 11, el 12 para Orlando González y Leonardo Álvarez con el Renault Clio Cup, caían hasta esta posición, el Citroën Saxo VTS, Rubén Fumero y Laura Delgado, y luego teníamos a Adrián Lugo, Raúl Sánchez, Ignacio de la Cruz y Noemi Tejera hasta la 15ª posición, teniendo coches más modestos y coches que, lo decimos en muchas ocasiones en este arranque de temporada, cómo echamos de menos la Copa de los Rally 4, cómo echaríamos de menos copas con Rally 3 y bueno, y que también estamos deseando que coincida con el Campeonato de Canarias ese Clio Trophy Canarias, que las copas monomarcas dan mucha vida a este campeonato y que hay que apostar por ellas. Sí, está claro. Además, nos generan otros focos de atención, sirve para promocionar a muchísimos pilotos que hemos visto, como hemos comentado ya alguna vez en todo rally, que les ha servido para ir creciendo y estar ahora en campeonatos superiores. Pero bueno, de momento el campeonato se mantiene vivo a todos los niveles y si no es este año, seguramente en próximas temporadas vamos a encontrar alicientes de ese tipo. Como reflexión a todo esto, que me parece fantástico que las federaciones insulares y canarias apuesten por llevar a Península a un piloto promovido por cualquiera de ellas. Creo que para que el escalón sea correcto, primero habría que tener una copa monomarca o una copa de promoción decente en Canarias, y ha dejado de existir. Bueno, está la Clio, es correcto, pero que no es ni siquiera a nivel regional. Entonces, bueno, como reflexión, ahí lo dejo para que alguien recapacite. Vemos la llegada de Enrique Rucillera y Mujica, ese aplauso a todo el equipo, siempre la bienvenida de Fernando Capdevila, que estaba especialmente contento, valoraba sobre todo el trabajo en equipo en este rally, de que se habían tomado las elecciones correctas o las decisiones correctas en cuanto a elección de neumáticos, y por eso le sabía especialmente bien este triunfo, aunque felicitaba a Alexei Lukianuk y esa superioridad que había mostrado en determinados tramos. Creo que a todos nos han pasado cosas, al final creo que hoy por la mañana hemos acertado de pleno con todo, con los neumáticos, con el setup, hemos recuperado la diferencia de ayer y en el último bucle pues hemos aprovechado nuestra oportunidad y nos hemos llevado un rally, como dices, muy complicado, así que nada, el campeonato, hay mucho campeonato todavía, esto es muy largo, así que contento por la victoria. Fortunately we had a puncture in the first one and we did the wrong tire choice for the morning loop. We did it with hard tires and it was not good for the weather. Also in the second loop we had problem with electrics, and the car was working on like front wheel drive for 20 kilometers, so of course we lost a lot of time because of that. La noche pues un poco falla en la monta de neumáticos, no fue la monta para ir rápido, pero sí para ir más seguro, pero bueno, esta mañana igual, creo que es mejor asegurar que arriesgar. Antes que nada, creo que hay un rally, pues ya sabemos todo muy malo, pero bueno, anoche nada más salir nos llevamos un susto bastante grande y bueno, lo que nos pasó el año pasado con el agua y demás, creo que con la cabeza no hemos estado en el sitio, pero bueno, son rallies así, por la tarde hemos intentado correr un poquitito más, pero bueno, estamos lejos de la cabeza y habrá que trabajar para la siguiente. Así quedaba la clasificación final de esta edición 42ª del Rally Orbecame Norte. Enrique Rucillera y Mujica, Alexei Lukianuk y Yuri Kulikov, que no Alexei Arnautov, a 51,3, a más de 1,41 Sergio Fuentes, Tecoriz Hernández, Yerei Lemes, Aitor Calmeiro cuartos, Manolo Mesa de Los González en quinta plaza. Entrega de premios donde comenzó todo el día anterior, en esa plaza del Charco, en Puerto de la Cruz, y bueno, hacía esa acotación antes he recuperado ese copiloto histórico de Alexei Lukianuk, Alexei Arnautov, pues no, Yuri Kulikov, que lleva corriendo aquí en Canarias y lleva tiempo siendo el navegante, lo vemos en imagen. Y celebrando esa segunda posición, otra cosa que ha trabajado también Lukianuk es que, oye, ya cuando pierde pues está un poco más animado que antes, ya lo asume con un poco más de felicidad, y ahí recibían todos los ganadores, los primeros clasificados, el aplauso del mucho público presente.
Y nosotros que nos despedimos desde el Rally Orbecame Norte, nos iremos al Rally Villa de Adeje. Eso sí, antes estaremos en el Rally Islas Canarias, Rally de España, y es que el ente público dará 4 tramos cronometrados, entre ellos, como el año pasado, el Power Stage del domingo. Javier Viera y Javier Morales, muchísimas gracias por estar un nuevo programa aquí con nosotros. Un placer, como siempre. Pues lo mismo, un placer, y hasta el Rally del Mundial. Y hasta el Rally Villa de Adeje, que no dejamos atrás de CCRA. Hasta entonces, que pasen una muy buena tarde.